Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a hacer hojaldres rápidos, sin muchas complicaciones y en solamente 2 horas de tiempo entre el amasado, el laminado y los reposos. Es un método muy sencillo y los resultados son espectaculares. ¡Vamos a ello! Bueno, antes de empezar es importantísimo que todas las herramientas, el bol y la pala, así como todos los ingredientes estén bien fríos. Yo lo que hago es, la víspera peso todos los ingredientes, los pongo en la nevera y hago lo mismo con las herramientas. Entonces, en el bol ya está la harina, el azúcar y la sal. La harina va tamizada. Entonces, añadimos la mantequilla, así, cortada en trozos no muy pequeños. Muy fría la mantequilla, es importante, no congelada, sin embargo. Y vamos a hacer como un crumble grueso, a velocidad mínima. Salta un poco la harina, no pasa nada. Y esperamos aproximadamente 1 minuto. Tampoco nos interesa que los trozos de mantequilla se deshagan mucho, porque luego al laminar iremos ya extendiéndolos. Seguimos así 1 minuto. Bueno, ya ha pasado 1 minuto y veis que pues la mantequilla está más o menos integrada a la harina, pero con trozos bastante grandes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir el agua de golpe y vamos a esperar a que forme una bola. El agua muy fría, Vale, ya está. Lo que no nos interesa es amasar demasiado, para que no se caliente la masa y para poder, en cuanto los ingredientes ya estén integrados, más o menos, pues paramos la máquina. Habéis visto que han sido pues 30 segundos. Entonces, con la mano hacemos como una bola. Lo voy a poner aquí para que lo veáis bien. Vale. Hacemos una bola. Intentando integrar todos los ingredientes, sin amasar mucho, simplemente porque que no quede harina. Así. ¿Veis que se ven los trozos de mantequilla dentro de la masa? Pues eso es importante porque, como os he dicho, cuando laminemos ya iremos extendiendo la mantequilla. ¿Habéis visto qué sencillo? Pues esta masa la envolvemos en papel film. Ahí, así la aplastamos un poco, la envolvemos y la metemos en la nevera o en el congelador. Bueno, yo la pongo en el congelador pues 20 minutos, media hora. Bueno, la masa ha reposado 20 minutos en el congelador. Ahora vamos a proceder a un laminado muy sencillo con 4 pliegues. Lo bueno de este método es que no hay que tener un cuidado especial durante el laminado, como es el caso de los croissants. Simplemente hay que ser rápido para que la masa no se caliente en exceso y que la mantequilla quede compacta. Para ello, como en mi receta de los croissants, que podéis encontrar en el blog, utilizo bloques de hielo para que la superficie esté fría en todo momento. Entonces los quitamos y vamos a proceder al laminado. Entonces enharinamos la superficie de trabajo. Veréis que es muy sencillo, no hay que tener un cuidado especial. Simplemente pues laminar en un rectángulo más o menos. El rodillo está frío,
Pues eso, extender la masa, así con cuidado, sin prisa, pero sin pausa, moviéndola para que no se pegue a la superficie, así. Intentando mantener un rectángulo y trabajando rápido para que no se caliente mucho. Hoy, por ejemplo, hace bastante calor, pues hará unos 24 grados en casa. Así que hay que intentar ir rápido, pero bueno, si habéis dejado la masa en el congelador, no tiene que haber problema. ¿Veis? La masa no se pega. Y no sé si se aprecia, pero se ven los trozos de mantequilla, ¿vale? Esos trozos desaparecerán a medida que vayamos laminando. Vale, pues así de sencillo, ¿vale? Una primera capa que vamos a doblar solapando, o sea, doblando la parte inferior y solapando la parte superior, así. Damos media vuelta para que la abertura siempre esté a la derecha y esto es un pliegue y seguimos. Como la masa está fría, sigue fría, podemos seguir. Si veis que está muy caliente, que se ha calentado mucho, pues otra vez a la nevera. Y extendemos. Así. Manteniendo un rectángulo. Intentar no empujar demasiado las partes superiores e inferiores para que no se rompan las capas, aunque aquí, bueno, no hay realmente capas. Pero bueno, hay que ser metódico, como siempre. Recordamos que la abertura está aquí, así que siempre tiene que estar a la derecha. Así. Y otra vez. Parte inferior, doblamos y solapamos con la parte superior. ¿Veis que no está regular? O sea, no es regular. Aquí hay como trocitos, no pasa nada. Damos la vuelta y ya segundo pliegue. Como queremos 4 pliegues sencillos, volvemos a envolver la masa en el papel film, así, y la volvemos a meter en el congelador. Y haremos lo mismo, otro pliegue y otro pliegue más para tener 4 pliegues. Y ya tendremos nuestra masa de hojaldre. Es súper fácil. Nos vemos ahora. Bueno, nuestro hojaldre está listo. He hecho 2 pliegues más, en total 4 pliegues. Veis que la masa está mucho más lisa ahora, han desaparecido los trozos de mantequilla, se han integrado perfectamente a la masa. Y entonces, en este punto, podéis o congelar la masa, envolviéndola muy bien, o extenderla para usarla ya para hojaldre. Entonces, pues vamos a extenderla para usarla. Pues seguimos el mismo proceso. Extendemos en un rectángulo, más o menos, o, pues dependiendo, en un círculo si queréis hacer una tarta grande, ahora como queráis. Para que veáis cómo queda el hojaldre, pues voy a hacer ahora hojaldritos, ¿no? Sin nada. Los voy a hornear para que veáis las capas. Pero en el blog ya ahora vais a tener la receta de unos hojaldres deliciosos, muy rápido de hacer y un resultado espectacular. A ver, hemos hecho 4 pliegues, ¿no? Cuantos más pliegues, menos crecerá el hojaldre, pero crecerá con más regularidad. Entonces, como hemos hecho 4, pues espero que crezca bien. Para ello no hay que extender mucho, o sea, tenéis que extender la masa, pero no demasiado fina, porque si no, no crecerá mucho el hojaldre, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es seguir un poco extendiéndolo
para que veáis más o menos el grosor. Yo creo que un poquitín más y ya. Vale, para una tarta rellena no pasa nada que no crezca, pero sí que no crezca demasiado, quiero decir, porque como tendrá relleno, pero si queréis hacer hojaldritos así tal cual, pues tenéis que extenderla un poco menos, ¿no? Más gruesa, digamos. Así más o menos pues tendrá 6 milímetros. Bueno, la masa ya la he extendido correctamente y entonces con la ayuda de un cortapasta voy a hacer circulitos así de masa y los coloco encima de una bandeja antiadherente. Luego esos circulitos de masa se espolvorean con azúcar y se hornean en un horno caliente pues a 180-200 grados durante media hora más o menos, hasta que veáis que estén doraditos y hechos, dependiendo de vuestro horno. Bueno, yo voy a seguir y os enseño el resultado.